Pasamos a presentar a Lola Rieta, que como saben o no saben, es carmelita de la Caridad de Vedruna, es psicoterapeuta y también maestra de espiritualidad. Desde su formación en psicología y teología, pues ha creado un itinerario propio de crecimiento personal, donde ha integrado el crecimiento personal, psicológico, social y espiritual, y también pues, podemos decir que se caracteriza en su trabajo por haber logrado integrar la dimensión personal y teologal de la persona pues, desde una clave cristiana. También se ha especializado en el trabajo de la dimensión afectiva de la persona y pues también desde la integración de una perspectiva psicológica y de fe. Como ven, la palabra integración yo creo que es importante para ella y es una de las palabras que están ahí como muy presentes en su trabajo, ¿no? Pues también desde muy joven ha estado en contacto y conviviendo con jóvenes del campo de la marginación y de la exclusión social y se siente y está muy implicada en ese campo, ¿no? Y posiblemente, eso es algo que creo yo, igual estoy equivocada, pues de ahí le puede venir como el amor por los jóvenes y también por el acompañamiento en los procesos de crecimiento humano y cristiano. Y también yo diría que otra de las claves suyas es característica personal en su estilo de trabajo, es el estilo inclusivo, ¿no? El estilo de trabajar con otros y dar cabida a otros y espacio, ¿no? Y con su equipo RUAC pues trabaja en la psicoterapia, en la formación de formadores, en la formación de acompañantes y en el acompañamiento personal. Y todo esto, pues como veremos, lo hace desde un hacer personal y profesional, pues desde la sencillez y pues desde la inclusión. Muchas gracias. Es muy bonito a veces cuando escuchamos las presentaciones ver cómo te perciben, qué dicen de ti, porque bueno, y cada uno pues es muy curioso que dice de ti desde el ángulo donde te conoce, donde te ha tratado, lo que está escuchando. Yo diría que esto tiene mucho que ver con el acompañamiento. Bueno, lo primero que quiero es decir dos cosas. Una, dar las gracias por esta invitación. La verdad es que en este momento de mi vida pues estoy muy hipotecada atendiendo a la familia de fe, digo yo, a la familia Vedruna, porque estamos en tareas también de reestructuración y muy metidas en esta cuestión del gobierno, y actividades como esta, pues yo creo que puedo decir que sí a una de 25. Y por eso, pues yo diría que me brota gracias, porque estar aquí con vosotras y con vosotros esta mañana, pues para mí es como eso, celebrar un día de fiesta y decir qué bien, qué bien. Así que gracias por este rato que me proporcionáis. Y segundo, pues quiero también dar las gracias porque cuando Rodrigo dijo, oye, quisiéramos que nos compartieras algo sobre el acompañamiento vocacional, pues yo tengo la sensación de que realmente si yo ahora tuviera que dar razón un poco de mi vocación más personal, de para qué he nacido, de cómo siento yo que mi vida pues va haciendo sinergia un poco con lo que es la apuesta por el reino, yo diría que una de las claves fundamentales es lo de ejercer de hermana y ojalá también que ejercer de hija, ser buena compañía, ser compañera, eso es, porque la verdad es que dedico muchas horas a esto del acompañar. Sin embargo, y ahí está también mi agradecimiento, en este momento yo no me dedico tanto al acompañamiento de jóvenes directamente, sino yo diría que me dedico mucho más al acompañar a los acompañantes, cuidar a los cuidadores, quién acompaña a los acompañantes. Y en ese sentido, pues todo lo que va siendo también desde nuestro propio equipo RUAC, la trayectoria de formación de acompañantes, pues es una de las cosas que me hace estar aquí. Así que gracias, gracias lo primero. Y dicho esto, ¿en qué me voy a centrar?
Bueno, pues me voy a centrar, yo diría solo en dos cosas. Contaros algunas claves de cómo entendemos nosotras y nosotros, y cuando digo esto, pues eso es desde el equipo nuestro, el equipo de RUAC de formación, cómo entendemos el acompañamiento espiritual en la vida cotidiana y qué tratamos de hacer cuando acompañamos. Yo diría, esas dos preguntas son las únicas que pretendo compartir con vosotros y con vosotras en esta mañana. ¿Qué entendemos y cómo lo entendemos? Sería estupendo, y pedí también algún PowerPoint porque como casi siempre trabajamos en equipo, pero quien los tenía estaba fuera, no tuve yo estos días ni tiempo para ponerme en contacto, y digo, bueno, pues como es el último momento ya, nos quedaremos en lo del busto parlante. Como ya soy de otra generación, de muchos de los que ahora mismo estáis directamente con los jóvenes, hasta lo podemos aguantar. Hoy en día esto con los jóvenes sería inaguantable. Pero para comenzar, un cuento de esos muchos que circulan con la red, porque yo me hago lo primero esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles serían como las claves, la clave central de la propuesta de acompañamiento? Y un cuento que leía era un experto que para dar clase a los alumnos y transmitir los mensajes, pues trataba de buscar imágenes, quizá lo sepáis, me llamó mucho la atención, y entonces cogió una olla grande, cogió unas cuantas piedras, las metió en la olla y enseguida le dijo a la gente, ¿cómo está la olla? ¿Llena o vacía? Y todo el mundo dijo, llena. A continuación cogió un cubo de grava, empezó a echar la grava en la olla, se fue metiendo por los entresijos de las piedras. Cuando acabó de echar la grava, le dijo a la gente, ¿cómo está la olla? ¿Llena o vacía? Se quedaron así todos ya un poco, unos decían, bueno, llena, otros pues no sabemos del todo. Cogió a continuación una cubeta de arena, echó, aquello fue tomando forma, y entonces preguntó, ¿cómo está la olla? ¿Llena o vacía? Y la gente dijo, todavía caben más cosas. Y cogió agua y lo echó sobre la olla y todo el agua fue absorbiéndose con la arena. Bueno, yo diría que un poco, claro, si empezáramos, moraleja, ¿cuál es la moraleja del cuento? Pues muchos empezarían, yo lo traigo aquí porque para motivar un poco el acompañamiento, que es una palabra que se nos cae de la boca, lo primero que se nos plantea es eso que dicen precisamente todos estos que potencian tanto la proactividad hoy. Lo primero tiene que ser lo primero. ¿Cuáles son las prioridades de la pastoral? ¿Cuáles pueden ser las prioridades de una vida para vivirla en clave vocacional? Y ahí sí que, enganchando muchísimo, sintonizando mucho con lo que planteaba Enrique, considero que el encuentro y el proceso serían como las dos claves de este enfoque de acompañamiento que quiero proponeros en esta mañana y que nosotros llevamos viviendo durante muchos años. El encuentro. El encuentro como categoría totalmente pastoral. No lo hemos inventado ayer, ¿verdad? Como mujeres y varones creyentes sabemos que el encuentro surge en la originalidad del Evangelio y puede servirnos muchas veces para evaluar, ¿no? Esto lo ha dicho hace poco el Papa Francisco, precisamente allá en Río, ¿no? Cuando decía, vamos a ver, sí, estadísticas, pero ¿con cuánta gente te has encontrado personalmente en este tiempo? ¿Con cuántos has mirado a la cara, has mirado a los ojos, te has puesto a su altura y has compartido? La clave del encuentro, ¿eh? Y la clave del encuentro, por un lado, clave del encuentro como que es actitud relacional, modo de estar, en la línea que tú decías antes. Yo recuerdo todos esos años a los que he aludido, que he compartido casa, pan, palabra, de todo, con chavalillos y chavalillas que decían, la gente que estaban desahuciados, que no podían más,
Y cuando llegábamos a esa pregunta de evaluación, que normalmente era en la cocina, casi mirando cada uno para un lado, o cuando estábamos en la playa, o cuando habíamos hecho algo y decía, oye, de todo el curso, de todo lo que hemos dicho, ¿qué es lo que más te queda? O pasados los años. Constante, constante, constante. Te estás ahí. Me decía un chaval muy tartaja, ya murió porque tenía el SIDA, decía, mira, mira, donde se había hablado muchas veces con las... se había cortado las venas, y dice, aquí está el número de teléfono tuyo. Me lo voy a tatuar. Estoy por ahí, hago mis fechorías, me miro el brazo y digo, está ahí. La clave del encuentro es como ese modo de estar, en que la gente poco a poco va descubriendo que alguien está ahí. Es ese estar un poco creando cercanía, es la actitud del acompañante misterioso de Maús, es la actitud de Dios en la historia, la de la cercanía, es la actitud de la encarnación, es la actitud de Jesús. Yo creo que de los títulos cristológicos, uno que tenemos que recrear hoy es el Jesús acompañante, el Jesús buena compañía, buen acompañante. El Jesús que durante los caminos de Galilea, pues lo que hace es acercarse, acercarse, hacerse el encontradizo, salir al encuentro, tomar a la gente en serio y decir, ¿qué quieres? Y el Jesús, Señor resucitado, que de lo que trata toda la tarea y actividad del resucitado es poner orden, llamar al orden, recomponer, como diremos al final, si nos da tiempo, acompañar en situaciones de especial densidad. La clave del encuentro es precisamente una clave que se da por la conversación. ¿Cuántas veces estamos, verdad, con eso de las etiquetas, de los prejuicios? Llega alguien, ese me han dicho, la otra me han dicho, hablamos, ofrecemos alguna pregunta de esas que nos hacen parar sobre los pies, compartimos de tú a tú y al final decimos, Dios mío, qué distinto es esto de conocerse o no conocerse. La conversación, la comunicación crea vínculo. Y el vínculo no es solamente un contacto. El Facebook continuamente me manda el mensaje. Se ha perdido no sé cuántos eventos. Está usted que se ha perdido no sé cuántos amigos. Tantos quieren ser sus amigos. Tengo 27.000 amigos. Pero realmente, ¿con quién tengo vínculo? La experiencia de comunicación que se hace vínculo afecta, significa y compromete. Verdaderamente aquellos que son amigos son cuando la vida nos ha ido como haciendo que nos encontremos y decimos, tú y yo compartimos esta experiencia, tú y yo compartimos esta otra aventura. Yo creo que estos días, por todo lo que han ido compartiendo, esta mañana escuchaba a Enric, anoche tuve la suerte de estar un rato con Luisma, el claretiano, que también había estado, y todo lo que hemos compartido y habréis compartido en estos días, yo creo que deja como una de las constantes esa clave fundamental. La experiencia de encuentro es central en la pastoral vocacional hoy. Un encuentro que precisamente por sí mismo evoca, porque en el encuentro muchas veces enseguida nos remitimos, ¿te acuerdas cuando tú y yo? Provoca, porque verdaderamente nos hace como trascendernos siempre, subir, superarnos por encima de nosotros mismos, y convoca, porque nos hace pues llamar a otros, ampliar el círculo, nos remite siempre a la comunidad. El Papa Francisco, cuando hablaba del encuentro, decía estos días que era como la revolución de la ternura, lo fundamental para la pastoral. A mí, como mujer, me gusta mucho más decir que es como la revolución del cuidado, la vida en clave de creación, la vida en clave de cocreación. Y me acordaba, como estoy en clave de la familia, en la casa de la familia dominicana, me acordaba eso que me gusta mucho de Nolan, cuando vuestro hermano Nolan, desde allá, desde el corazón de África, hace la reflexión, dice, una de las cosas que más me gusta de Jesús es que vino a poner el mundo al derecho, porque el mundo tal y como está ahora está al revés.
Las cosas no son, decimos además, vivir, según el Evangelio, es vivir el perdón, es vivir la dicha, es vivir la satisfacción del encuentro, del sentido vocacional, de vivir la vida contando con Dios. Las cosas están al revés. La revolución de Jesús es poner el mundo al derecho según el Evangelio. Bueno, pues el Evangelio nos regala precisamente esta invitación a tomarnos el encuentro como algo muy fundamental, muy básico, pero la clave de la pastoral de acompañamiento. Una clave que desde luego, tal y como lo vamos entendiendo, de hacer propuestas, de proponer itinerarios, sin ella es imposible. Y junto a ella, la otra, que no voy a extenderme nada, que es la clave del proceso. Porque los encuentros a veces pueden ser puntuales, decimos cosas, pero después de 3 días se nos han olvidado. Sin embargo, la clave del proceso, llamo yo, es como la temporalidad que nos permite establecer nexos. Y establecer nexos es lo que permite que nos vamos encontrando en varios momentos a través del tiempo, a través de la historia, a través de todo, y entonces vamos pudiendo como identificar constantes. ¿Te acuerdas en aquella ocasión? ¿Te acuerdas de cómo venías? ¿Te acuerdas ahora? ¿Te acuerdas lo que ha pasado? Y vamos un poco como construyendo el hilo. ¿Os dais cuenta todos estos juegos que hay, las sopas de letras, unir los puntos, que nos permite ver imagen? Yo diría, la clave del proceso es un poco como lo que nos permite esta identificación de constantes que se van dando a lo largo del camino, a lo largo de los encuentros, y al final, como ya se ha dicho también esta mañana y seguro que se dijo varias veces a lo largo del día, ayer y antes de ayer, nos permite construir el alto. El encuentro, pues, es la clave, es la primera piedra. Si el encuentro lo metemos en la olla, luego van a caber muchas otras cosas. Si el encuentro lo dejamos para los ratos libres, cuando yo a la gente a veces le digo, pero acompañáis, dedicáis horas a acompañar, si es que no da tiempo, si es que venimos corriendo, si es que nos vamos corriendo. La clave del acompañamiento no es una clave cualquiera, es una mediación fundamental. Bueno, dicha esta motivación, cuáles serían estas 2 claves, así a modo muy de apuntes, pero de apuntes a modo de brochazos, vamos a meternos a la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo entendemos nosotras y nosotros el acompañamiento espiritual en la vida diaria, en la vida cotidiana? Bueno, pues realmente lo entendemos como que en la pastoral de la propuesta, en la pastoral del anuncio, en este crear cultura vocacional, lo entendemos como algo indispensable. Y lo definimos con 2 frases, que son las del subtítulo, que estaba ya en el folleto del anuncio de estas jornadas. 2 frases que casi hacemos juego de palabras con ellas, ¿no? Una definimos que el acompañamiento espiritual en la vida diaria lo entendemos como un acoger la vida con mayúsculas, acompañando la vida con minúsculas. En eso está la finalidad, y yo diría, está la tarea, finalidad y tarea. Cuando queremos hacer una definición mucho más operativa, entonces nos entretenemos un poco más en desbrozar elementos y decimos que es una conversación cercana, es un modo de conversar cercano a lo que es los encuentros coloquiales en la vida diaria, entre 2 o más personas, que se encuentran reiteradamente y en el tiempo, con periodos de tiempo flexibles, pero se van encontrando, con una finalidad determinada, que es apoyar el crecimiento de la persona, un crecimiento en clave vocacional, y tratar de ayudar para que descubra precisamente lo que es vivir contando con Dios, lo que es vivir contando con el Evangelio, lo que es poder acoger pues esas señales, esos guiños, esas insinuaciones que Él hace en toda la realidad y en todo lo que vivimos. ¿Y eso para qué? Para que acogiéndolo pueda verdaderamente comprometerse, aterrizarlo en lo que puede ser un estilo de vida, una vocación concreta.
Fijaros que con esta definición así entendida, hay una serie de elementos que están ahí y que quiero identificar en esta definición de acompañamiento. El acompañamiento espiritual en la vida cotidiana entendemos que es una mediación de ayuda solidaria, mediación de ayuda fraterna. Mediación, y por lo tanto no es una técnica, no es un modo más, aunque también sea de entrevista para dar consejos, para decir lo que hay que hacer, para solucionar problemas. No, es mucho más. Una mediación es una experiencia verdaderamente por la que circula algo más allá que la realidad en sí misma que se da. Mediación para nosotros es palabra venerable. Antes se hablaba crear condiciones de posibilidad y para ello poner mediaciones. Mediación de ayuda solidaria. ¿Por qué? Porque nos ayudamos unos a otros en la búsqueda de Dios, en la búsqueda de sentido, en la concreción vocacional, en el mantenimiento vocacional. Desde Juan Bautista hasta nuestros días, a Dios se le conoce por el testimonio de los hermanos. Cuando verdaderamente Pedro y Juan van juntos, el Evangelio del discípulo amado, quizás un poco por aquello de las luchas petrinas y juánicas, pero hace que cuando aparece el resucitado, Pedro dice, eso no es, y necesita de la palabra de Juan que diga, es, le ayuda en el discernimiento. Es una mediación de ayuda solidaria. Esta mediación de ayuda solidaria es venerable, ¿verdad? No se ha inventado de ayer, pero es que hay cosas que cuando verdaderamente son mediaciones de solera, y ya no solamente tienen la denominación de origen, sino que verdaderamente son seña de identidad y marca de la casa, hay que mantenerlas. Y fijaros que la mediación de acompañamiento, entendido como ayuda solidaria, está a lo largo de toda la Biblia. Dios, el verdadero acompañante, acompañando a su pueblo. Jesús encarnado, acompañando por los caminos de Galilea. El resucitado, acompañando a los suyos. El Dios creador, acompañando en lo que es poner orden en el caos. Dando nombre, creando, recreando vida. El Dios, la Ruach Santa, el Espíritu, reconfigurando, poniendo contenido al continente de nuestra vida cotidiana. A lo largo de la Biblia. En los Santos Padres, no digamos ya los padres del desierto, el acompañamiento era famoso. Las grandes órdenes, la tradición, San Bruno, después todo los que vinieron posteriormente, San Benito, la regla y todas las grandes órdenes, ¿no? Cada uno a su estilo. Es verdad que la orden dominicana ha centrado mucho más el trabajo en la predicación, pero como luego enseguida ponéis, sí, pero para servir mejor. Los jesuitas no digamos, todo lo que son precisamente maestros de la conversación. Nuestras congregaciones, nuestros fundadores han sido verdaderos acompañantes. ¿Y hoy en día qué? Cuando se dice esta dinámica de incomunicación que hay, esta sed de Dios, hace falta que estemos ahí. En el trabajo con los chavales siempre se hablaba de los educadores de calle, los que están a la esquina, los que salen. Pero ¿os acordáis? Son los grandes acompañantes de la Biblia. Cuando Tobías se dispone a hacer el viaje para cumplir lo de su padre, y dice, Dios mío, ¿quién me acompañará? Y le sale al encuentro Rafael, uno de los patronos del acompañamiento, ¿no? Está ahí. Cuando Pablo está en trance de conversión, Ananías, que le dicen, acompaña a ese, y lo pasó fatal porque dice, ese va a poder conmigo. Cuando María quedó embarazada, no sabía qué hacer, ¿qué le dice Gabriel? Vete a hablar con tu amiga, vete a hablar con tu prima, vete a hablar con alguien que vive en trance como tú. Podríamos seguir la historia. Acompañamiento, un elemento fundamental es entender mediación de ayuda solidaria. No queremos que la gente se pierda lo de Dios, pero para ello tenemos que salir el camino. Ahora, otro elemento fundamental es que el acompañamiento lo entendemos que es una mediación
contextualizada. ¿Por qué? Porque verdaderamente, y esto yo creo que seguro que ha quedado muy claro cada vez que nos reunimos, un acompañante no puede ir por libre. Como acompañantes vamos a ver que otra clave fundamental va a ser la de ser testigos, la de actuar como testigos y la de ofrecer el testimonio. Y para ello, nuestra mediación contextualizada significa que el acompañamiento, sí, podemos realizarlo, pero siempre y cuando podemos dar razón de estar insertos en una comunidad, en la Iglesia. Podemos dar razón de nuestra vocación, de estar viviendo una misión, de vivir verdaderamente en el servicio. Y por último, también otra clave fundamental, otro contexto fundamental, es poder dar razón de nuestra fe. Sin ello, imposible. La mediación contextualizada significa que el acompañamiento es tanto más mediación cuando verdaderamente lo vivimos en medio de esas otras mediaciones y de esos otros contextos. Y como hemos dicho, ¿qué finalidad tiene? Dice, acoger la vida. ¿Por qué? Porque verdaderamente nosotros creemos claramente que en todo lo que vivimos, ese Dios que consideramos misterio y presencia se nos insinúa. Y por lo tanto, efectivamente, cuando hablamos de la voluntad de Dios, bien sabemos que no hablamos como algo externo, ajeno, que hay que acoger, que viene desde fuera, sino que realmente de lo que se trata, el deseo de Dios, es precisamente que el ser humano viva, que vivamos a fondo, que seamos biófilos, amantes de la vida, y desde ahí, por lo tanto, la finalidad del acompañamiento es vivir en sinergia con la vida, abrirnos a la vida y descubrir, secundar y ponernos en sinergia con todo lo que es vida, con todo lo que es vida. Y por eso realmente este estar atentos a la vida, prestar atención, no estar ahí medio muertos, es algo que es lo que marca la finalidad del acompañamiento. ¿Qué hay de vida en esto que vivimos? ¿Cómo se insinúa la vida en todo esto que vivimos? Y por lo tanto, el acoger la vida es donde tenemos la finalidad. Pero otro elemento fundamental que hemos dicho es lo del diálogo a tres. Porque claro, muchas veces en el acompañamiento decimos, pero no son dos, acompañante y acompañado. Dice, no, mira, nosotros entendemos en clave creyente que el verdadero acompañante es el Espíritu. Y en ese entender que el Espíritu es el verdadero acompañante, lo que a nosotros se nos pide en esta mediación es ser testigos. Y testigos de una doble manera. Porque por un lado, somos testigos. Y esto es lo que se nos llama a ver cómo Dios se va insinuando en la vida de la otra persona. ¿Cuál es verdaderamente el relato que el otro escribe con la vida que vive? Y muchas veces uno mismo no se da cuenta. Hace falta que sea otro el que se lo refleje. Desde ahí, nuestra tarea fundamental en el acompañamiento es ser testigos. Pero al tiempo, este ser testigos nos pide estar conectados con lo que es lo profundo de nuestro corazón, la realidad del Espíritu, que es el que nos hace verdaderos mediadores en este acompañamiento. El verdadero acompañamiento que mueve es el testigo. Y cuando nosotros nos sentamos a tener una conversación con alguien, bien como acompañantes o bien como acompañados, lo único que tratamos de hacer es verdaderamente poner sobre la mesa lo que vivimos y desde ahí identificar. Por ahí va lo de Dios. Y en esa identificación es cuando nosotros actuamos también de testigos, ratificamos, damos razón, ofrecemos el eco, ofrecemos esa experiencia. ¿Cuál es la tarea propia del acompañamiento? Pues eso, los encuentros, las conversaciones, el tú a tú. Y en esa tarea, ¿de qué se habla? Dice, pues mire usted, de todo. De la vida, de lo que acontece, de todo. Y según cómo pilles al otro, y según en qué momento nos encontremos, te iba a hablar, pero me pillas en un momento que la conversación no, va por otro lado. ¿Y cuántas veces después de hablar nos encontramos que el otro dice, fíjate,
Me había yo hecho la película de que cuando me encontrara contigo la conversación iba a ir por aquí, por aquí, por aquí, y resulta que fíjate a dónde hemos llegado. Y cuando te encuentras con el otro, llega y le dices, oye, después de haber tenido el encuentro, podemos decir, bueno, oye, ¿y cómo estás? ¿Qué te queda? ¿Qué recoges de todo esto? Dice, en la vida creí que me iba a comunicar tanto. En la vida creí que íbamos a llegar tan lejos. En la vida creí que iban a salir todas las cosas que hemos dicho. Conversar sobre la vida, lo que preocupa, lo que inquieta, lo que gusta, lo que no gusta. Y desde ahí, como diremos enseguida, tratar de profundizar para ver en todo esto que vivimos, verdaderamente cómo se va tejiendo la realidad de nuestra vida y cómo se va insinuando el mismo Dios. Y por eso decimos que no hablamos por hablar, no intercambiamos y ya está, sino que la tarea fundamental, la finalidad es, sí, llegar a identificar esas señales, ese relato, ese descubrir la vocación personal, ese poder ver qué emerge de mí precisamente a partir de lo que expreso, a partir de lo que comunico, a partir de lo que estoy viviendo. Y no solamente ver qué emerge de mí, sino poder hacerme cargo de ello y decidirme a vivirlo desde la libertad, por supuesto, pero en línea con lo que se me propone. Fijaros que el discernimiento así entendido y el acompañamiento así entendido nunca puede ser una relación intimista, nunca se puede quedar en el que a gusto, porque verdaderamente venimos de la vida, traemos de la vida, profundizamos esa misma vida y desde lo que descubrimos casi como frutos, como lo que la vida misma nos deja, nos lanzamos de nuevo a la vida, volvemos a la comunicación y al envío. Por eso, cuando tantas veces nos preguntan, oye, pero ¿cuál es vuestro enfoque? Porque habláis ahí de integralidad, ¿qué es? Un poquito de todo, un poquito de sociología, un poquito de psicología, un poquito de teología. Decimos, no se trata ahí de un eclecticismo que sea sumatorio. En nuestro enfoque yo diría, sí, que hablamos de esta integralidad, pero nos remitimos precisamente a esa certeza de que somos unidad y que verdaderamente vivimos pues desde ese amor del Dios mismo creador. Pero nuestra convicción teologal fundamentalmente es una, y es esa certeza que está en el principio mismo de creación. La iniciativa de amor es de Dios. Es decir, Dios es que está encantadísimo de mostrarse, de decir, mi proyecto de vida es un proyecto de amor. Lo que pasa es que, claro, no conectamos siempre con el dial de Dios, ni estamos conectados normalmente. A Dios lo podemos tener en un rinconcito. Las imágenes de Dios son, todos los tópicos que les montaba él, voy a agarrarme a Dios y que Dios supla lo que yo no puedo, como si fuera un Dios suplente 24 horas. No va por ahí. Nosotros contamos verdaderamente con que la convicción fundamental es que esta iniciativa de amor de Dios nos precede. Y como dice Teresa de Jesús en sus primeras moradas, a Dios le gusta estar con nosotros. Y lo que más importa es que podamos conectar con Él. Conectar con esa presencia que desde luego nos trasciende, pero que en el fondo se descubre en el corazón de toda realidad y en el corazón humano. Y por eso la búsqueda de Dios la consideramos que siempre es dinámica y cambiante. Y por eso también, desde esta convicción teologal, nos gusta mucho esa otra definición de que cuando acompañamos nos ofrecemos una ayuda mutua para capacitarnos cada vez más en esta escucha y familiarización con el descubrir por dónde están las señales, las insinuaciones de lo que Dios mismo quiere.
Y no solamente familiarizarnos con ello, que esto es vivir cultivando la interioridad y desde luego la profundidad y la contemplación, sino que una vez que lo hemos descubierto, traducir en la vida las consecuencias que lleva todo esto. Desde esa convicción teologal, sí que es verdad que también tenemos alguna convicción antropológica. La fundamental es esa, que somos fragilidades, sí es verdad, pero fragilidades habitadas. Es decir, fragilidades en esperanza. Como fragilidades que somos, que además el ser frágiles como el cristal no es un defecto sino una característica del ser humano, descubrimos, y esto es así, pues que tenemos necesidades, que nos gusta mucho consumir experiencias y sensaciones, pero descubrimos que no solamente esto es la totalidad de lo que nos configura, sino que realmente somos capaces de simbolizar, de poner palabra, de entrar en relación con las experiencias que vivimos, y de ahí la importancia de tener en cuenta todos los contextos. En nuestro enfoque de acompañamiento, el contexto y los contextos son fundamentales. ¿Por qué? Porque el tener en cuenta los contextos nos hace tener en cuenta todo lo que va pasando a lo largo del tiempo, la dimensión de la temporalidad, todo lo que va pasando a lo largo en los diferentes espacios y por lo tanto las situaciones que vivimos, pero sobre todo nos ayuda a tener en cuenta también y a prestar atención a todos los movimientos que se generan en nuestro propio interior. Por eso, identificándonos como fragilidades habitadas y teniendo en cuenta los contextos, pues a la hora concreta de pensar cómo hacer el acompañamiento, nos parece de vital importancia este planteamiento antropológico, y es el ver que nosotros, nuestra configuración interna es muy tridimensional. Psicólogos como Jung o psicólogos como Frank ya tuvieron esto en cuenta, pero en el fondo este es también el planteamiento de la Biblia. No se trata que tengamos capas o niveles, pero se trata, eso sí, de que nuestra propia configuración como personas tiene diferentes niveles de profundidad. Las cosas más o menos pueden rebotar en la superficie. Antes también ha habido alguna imagen que nos ha sugerido esto, ¿verdad? Podemos quedarnos con las cosas que vivimos, tantas cosas que enseguida las perdemos, pero también podemos entrar en la profundidad de ellas. Bueno, pues nos configura esto. Somos cuerpo, somos psiquismo, pero tenemos también corazón, somos corazón. Y en el fondo, para verdaderamente poder ahondar, acoger la vida, tenemos que partir de esta superficie, de las cosas que pasan, a adentrarnos y hacer caminito hasta el corazón, para desde ahí disfrutar de todo lo que se nos mueve a partir de lo que nos pasa. Es por eso que en nuestro modo de acompañamiento consideramos, y esto es de vital importancia, que para acompañar, si esto es lo que tenemos un poco como enfoque, la convicción de la iniciativa del amor de Dios, pero que hay que irla descubriendo, contactando con ella, entrar en sinergia con ella, y verdaderamente todas estas dimensiones de profundidad, puesto que aunque somos fragilidades, pero verdaderamente nuestro corazón está habitado, a la hora de hacer los encuentros, a la hora de hacer el acompañamiento, nos planteamos fundamentalmente tres cosas y nada más, que se identifican con tres verbos. Lo que nosotros tratamos de hacer cuando acompañamos en los encuentros es una clave primera, escuchar. Y por eso lo primero que hace falta es callar para escuchar, ¿verdad? Cállate y escucha. Y lo segundo que hacemos es tratar de la punta del iceberg, adentrarnos a lo hondo, hacer caminito al corazón, profundizar. Y lo tercero que tratamos de hacer, cuando ya estamos en el corazón, es aplicar discernimiento, discernir.
Si vosotros nos decís, ¿qué tratáis de hacer? Decimos, solo estas tres cosas. Escuchar, profundizar, discernir. Escuchar, casi nada, ¿verdad? Presta atención, ¿cuál es una de las cosas que más repetimos todos y repetimos? Y desde luego dicen los jóvenes, ay, no me di cuenta, ay, estaba distraído. Decías tú antes, no le preguntes a alguien qué he dicho porque no se entera. Me acuerdo muchísimo de una cosa que nos pasó hace mucho en unos pueblos allá en Salamanca, que decían, ay, que nos ha dicho el cura que van a venir a hablarnos. Sí, vengan a hablarnos, mire, yo soy sorda, y mi hermana no se entera, pero le prometo que iremos a hacer bulto. Escuchar es un verdadero idioma. Y estamos todos necesitadísimos en el acompañamiento. Es imposible acompañarnos sin ese idioma fundamental de la escucha. Cuando a Jesús le preguntan cuál es el mandamiento principal en el Nuevo Testamento, no empieza a enumerar los mandamientos. Lo primero que hace es hacer memoria y decir una palabra. Escucha, Israel. Y cuando hablamos de toda la etimología de la palabra obediencia, de dónde viene, decimos es escuchar. La clave fundamental del acompañamiento para los encuentros es precisamente la escucha. Partir, por lo tanto, de la iniciativa de la persona, de lo que la persona tiene que decir. Atender totalmente a lo que pasa. Y por eso, para nosotros decimos escuchar, ¿qué? Y respondemos, lo que pasa, lo que la persona trae, lo que quiere hacer materia de conversación. Claro, ahí, pues ya se sabe, ¿verdad? Cuando estamos con los chavales, lo primero que tenemos que hacer es tragarnos una película, tragarnos una historia. Cuando estamos con otra persona que viene a tener un disgusto, lo primero que necesita es vomitar. Otro empieza a hablarte de todo lo que vive, hasta que ya vamos bajando y podemos ver ¿y qué más quieres decir? ¿O qué hay en eso que vives? Escuchar no solamente las palabras, los contenidos, las ideas, las significaciones. Escuchar también sentimientos. Y escuchar anhelos, deseos, demandas. Esto lo hemos aprendido del mismo Jesús. ¿Os acordáis cuál es una de las preguntas clave con lo que Jesús empieza a hacer los encuentros cada vez que se encuentra con alguien? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres que haga por ti? Pero si te lo estoy diciendo, venga a gritar, le va a decir el ciego Bartimeo. Venga a gritar. Dice, sí, pero ahora que estamos tú y yo, no obviarlo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga por ti? Es la pregunta fundamental, la pregunta que escucha, la pregunta que permite además que el otro personalice, tome conciencia, se implique, decida hablar. Y claro, ya sé que algunos pueden enseguida decir, ¿y qué hacemos con los que le dices que quieren y te dicen, nada, tú verás? Dice, pues ponerlos y ayudar a que en esta situación primera verdaderamente entren y se pongan en esa situación de poder tomar la palabra. ¿Qué hacemos después de que hemos escuchado todo esto, que es las ideas, los sentimientos, los anhelos y deseos, lo que cada uno quiere? Vamos a entrar a profundizar. Fijaros que esta sí que es una clave fundamental que diferencia los encuentros de acompañamiento de cualquier otro tipo de encuentro. No es una entrevista, no es que yo me pongo a trabajar para hacer 87.000 preguntas, no me pongo enseguida a llenar el espacio del silencio, no me pongo a ocupar el tiempo, a dar consejos, a dar soluciones, no. Tampoco me pongo a analizar, esto te pasa porque tu padre, yo siempre digo que el acompañamiento no es una mala entrevista de psicoterapia, no. Lo fundamental no es el análisis, lo fundamental es la profundización a base de personalizar. ¿Personalizar qué? Preguntas muy antropológicas, preguntas que es ¿cómo me explico yo misma lo que vivo?
Preguntas que es verdaderamente cómo relaciono esto que me pasa con otras situaciones que he vivido. Preguntas que van en la línea de qué descubro como nuevo, como diferente en esto que he vivido ahora y en esto que me está pasando ahora. Y preguntas de sentido, en cuanto que puedo decir qué significa para mí, qué sentido le doy, desde dónde encuentro sentido o no encuentro sentido a esto que estoy viviendo, por qué a mí, por qué ahora, qué es esto, a dónde me lleva esto que vivo. Cuando profundizamos así, en el fondo lo que estamos haciendo es abrir caminito al corazón, liberar de obstáculos y desde ahí poder llegar a lo profundo del corazón. Cuando llegamos a lo profundo del corazón y hemos quitado obstáculos, hemos atravesado todos esos niveles un poquito más psíquicos en que a veces los sentimientos, los afectos, los movimientos, las significaciones nos aprietan, y cuando verdaderamente ya nos quedamos un poco como con el pozo, como con el zumo de la naranja, cuando llegamos a ese lugar habitado por el mismo espíritu, entonces es cuando puede emerger y cuando podemos hacernos la pregunta del discernimiento y la pregunta de la vocación. ¿Quién soy yo en esto que vivo? ¿Qué mujer emerge en esto que estoy viviendo, en esta circunstancia de mi vida? ¿Y cómo se insinúa Dios? Y las dos preguntas claves que hemos aprendido en todo el itinerario del discernimiento. ¿Qué sientes? ¿Y hacia dónde te mueve? Las dos preguntas fundamentales que están ahí. Estas tres tareas, escuchar, profundizar, discernir, prestando atención, yo diría, a los tres niveles de profundidad que nos configuran. Por eso, todo lo que compartimos se resitúa muy bien en tres claves. ¿Qué pasa? Porque las cosas nos pasan. Pero hay otra pregunta que es más fundamental. ¿Y qué nos pasa a nosotros en eso que nos pasa? Es la pregunta de la profundidad. ¿Qué pasa? Pues que hemos estado aquí en estas jornadas. Sí, pero ¿qué nos pasa a nosotros, a nosotras en la participación de estas jornadas? Y por último, estaría la pregunta del corazón. ¿Qué se nos cuela? ¿Qué se nos cuela? ¿Qué nos traspasa de eso que nos pasa? ¿Qué nos mueve y hacia dónde nos mueve? Y desde ahí entonces va a aparecer respuestas a la pregunta vocacional. La verdad es que, planteado así, como veis, este modo de acompañar, ¿nos quedan? 10 minutos, sí, perfecto. Planteado así este modo de acompañar, es verdad que podéis decir, ¿y esto siempre, con todas las personas, de la misma manera? Y dice, no, claro, hay que adecuarse mucho al nivel de cada persona. Yo siempre digo que lo más fundamental es entender que el acompañamiento es una mediación, que es establecer conversación, entrar en comunicación. Ahora, ¿cómo ajustar el termostato? Eso ya va a depender del momento, de la situación, del estilo, de la manera de ser de cada uno, pero lo fundamental siempre va a ser que veamos que las dos tareas fundamentales es que mediante este vínculo que establecemos y cómo nos hacemos mediación para los otros, de lo que tratamos muchísimo es de ayudar a objetivar, a unir todo para que no quede todo en fragmento y de ayudar a discernir. Cuando verdaderamente nos situamos así, decimos, oye, ¿y podríamos hacer alguna tipología, alguna diferenciación en todo el acompañamiento vocacional, según el momento en que la persona esté? ¿Podemos distinguir momentos, tipos de personas? Dice, bueno, yo siempre digo, hay que individualizar mucho cada situación, pero realmente es distinto un acompañamiento a la gente que, como decimos hoy, los inconscientes, los que no prestan atención, los que no se dan cuenta, y a los indiferentes de lo de Dios. Evidentemente, en las personas y en la gente joven que vive esta situación, la clave fundamental del acompañamiento está en acercarse, como decimos, en establecer vínculos,
en verdaderamente insinuar, invitar a hacerse preguntas, en ofrecer preguntas. Ahí digo yo, ojalá siempre, ¿verdad?, haya alguien que nos diga, tú, ¿a qué te dedicas? ¿Y cuántas veces hemos tenido conversación con un chaval o con una persona y después de no sé cuánto tiempo volvemos a encontrarnos con ella y dice, ¿sabes? Cuando hablé contigo me preguntaste, tú ni te acordarás, pero me preguntaste al final, oye, ¿y todo esto a ti cómo te está afectando? ¿Y tú qué te planteas a partir de todo esto? Dice, oye, que no he dejado de pensar. Porque yo había dicho, pues nada, pues esto es así, lo vivo, pues lo vivo. Lo que pasa con los inconscientes, con los indiferentes, acercarse. Y claro que verdaderamente en este acercamiento muchas veces los contenidos van en esa línea de apoyar el crecimiento, de apoyar la toma de decisiones, de apoyar la luz y de ofrecer luz para conflictos que se tienen, es verdad, pero se va creando un vínculo que muchas veces la gente dice, me he encontrado contigo y me he acordado de ti y quisiera compartir algo. Empezar por ahí es un buen comienzo. Pero luego otro tipo muy específico que yo creo que en la pastoral fundamental es clave, es verdaderamente los que están involucrados activamente en procesos de iniciación de la fe, en procesos de búsqueda de Dios, en procesos claramente vocacionales. Bueno, yo creo que esto es casi una obviedad. Nadie imaginamos hoy en día que alguien pueda madurar y llegar a discernir su vocación si no es simultaneando posibles itinerarios externos con encuentros periódicos de acompañamiento, que desde luego, aunque se pueda hablar de muchas cosas, yo diría que aquí sí que la clave fundamental es hacer materia de conversación, lo que va descubriéndose como fundamental en un vivir la vida contando con Dios, lo que va descubriéndose de Jesús, lo que va descubriéndose de lo que es el Dios de la vida, el Dios del Evangelio. Eso es fundamental. Y desde luego los contenidos más específicos en la gente que está involucrada en un proceso de búsqueda y discernimiento vocacional son esos. Son contenidos muy claramente de sentido, de proyecto, de orientación, de conocimiento de Jesús, de discernimiento de cómo va la oración hasta poder llegar a las concreciones vocacionales. Pero luego a mí me parece tan de vital importancia como este tipo de acompañamiento a los que comienzan, el acompañamiento a los que se afianzan. Porque claro, a veces uno toma una decisión y hace, ¿verdad? Me llamaba la atención como hace poco en este encuentro del Papa con novicios y juniores y todo eso, el primer tema que le sacó, ¡plam!, fue el de la perpetuidad. Decir, oye, que esto de los compromisos no es para 10 años, que es de por vida. Porque ¿qué pasa? Pasa que en todo proceso de seguimiento se empieza, ¿verdad? Y se empieza hasta con cierta ilusión, decisión, concreción, pero luego se empiezan a descubrir las goteras de vivir en casa, que las instalaciones no están muy claras, que esto no funciona y que a mí que me devuelvan el dinero. Y encima, si llegamos en momentos donde parece que se está recogiendo más la casa que expandiendo la casa, dices, si lo sé, no vengo. El acompañamiento en el tiempo del afianzamiento a mí me parece tan vital y tan importante como el del comienzo, porque es muy claramente cuando se echan raíces, cuando verdaderamente se consolidan las significaciones de sentido, cuando el proyecto no queda solamente en algo para los días de retiro y los momentos de reunión, sino que se plasma en concreciones y acciones de estilo de vida. Y sobre todo, yo me estoy encontrando que es cuando se rebobina y uno se da cuenta que muchas cosas de la propia construcción personal, que muchas cosas del propio proceso de reconciliación están sin hacer. Y por último, yo distingo también mucho el acompañamiento en las situaciones de especial densidad en la vida, en momentos de crisis, en momentos de conflicto, allá cuando la vida avanza. Son momentos en los que verdaderamente el acompañamiento también se fortalece, se integra, parece como que se desea, porque esto que decimos tantas veces cuando ahora decimos lo de acompañar los duelos, acompañar en el sentimiento a los otros, consentir con los otros, remitirnos en lo fundamental para que todas estas situaciones de crisis, parece de pérdida de sentido, de oscuridad, podamos de nuevo resituarlas en la dinámica vocacional.
Si me dijerais, pero resume, ¿a ti por qué te llega tanto el acompañamiento? Yo digo, pues me llega mucho cada vez que me preguntan, oye, ¿cuál ha sido una de las mediaciones que más ha fortalecido y fortalece tu fe? Yo digo, mira, la misma experiencia de acompañar y de ser acompañada. Yo creo que el acompañamiento nos regala palabras y preguntas que hacen vivir. En encuentros de solución de conflictos y todo ese tipo de historias, a veces enseguida queremos hacer como los bomberos, coger los extintores de incendios y apagar el fuego del espíritu que se genera en una pregunta venerable que acompaña. Lo que llamo yo las preguntas y las palabras suelo, las preguntas y las palabras brújula, las preguntas y las palabras que se sostienen en el camino, las preguntas mensaje que traen significaciones nuevas. Otro fruto del acompañamiento es cómo con él se cultiva la dimensión de profundidad de la vida y por lo tanto se mantiene libre de follaje el caminito al corazón. Estás conectada. Y claro, ese modo de compartir nos remite luego a otros encuentros con el Dios de la vida que se manifiesta en la palabra y en las palabras de los demás. Y por otro lado, el acompañamiento nos regala buenas compañías. ¿Os acordáis cuando los padres decían a los niños, no vayas, cuidado con quién andas, no andes con malas compañías? Aunque ahora, como decíamos a muchas familias, yo creo que las buenas compañías de los pastoralistas les resulta una amenaza por si acaso, aunque piquen pocos, sea uno de esos los que pican. Encontrar un amigo es encontrar un tesoro, pero nos ayuda verdaderamente a descubrir testigos que nos alientan. En resumen, el acompañamiento yo creo que nos ayuda a experiencias que verdaderamente con ellas se puede crecer y creer. Dice que un hombre que era muy bueno, cuando llegó al cielo, allí en el ordenador dijeron, pues no está su ficha, no puede entrar, tiene que ir usted al infierno. Y dijo el hombre, ya me extraña, pero bueno, pues me voy para allá. Y entonces fue al infierno, se aclimató lo que podía y al cabo de 3 semanas sube el diablo allí donde Pedro a decir, vengo aquí, tú lo has hecho a propósito, has hecho sabotaje. Y dice, ¿por qué? Dice, me has mandado un tipo hace unas semanas que ha llegado, se ha puesto a escuchar a los otros, a mirarles a los ojos, a hablar con ellos. Dice, y ahora el infierno se me ha pervertido. Todos hablando, comunicándose con alegría, disfrutando, haciendo proyectos juntos. Haz el favor de llevártelo. Esto es sabotaje. Ejercer de acompañantes, ejercer de compañeros, de hermanos, de amigos, es verdaderamente establecer esa red, establecer ese nexo que en medio de la vida, en medio de todo este mundo que es un lío y en medio de todas las programaciones, nosotros vamos haciendo los nudos, los vínculos del encuentro que desde ahí nos permiten anudar y llegar verdaderamente a ahondar ese sentido vocacional que todos tenemos. ¿Os acordáis? Mario Benedetti escribió una poesía que a mí me resulta impresionante, impresionante para los jóvenes. No me quiero quedar sin leerosla casi como al final. Dice Mario Benedetti, ¿qué les queda por probar a los jóvenes? En este mundo de paciencia y asco, solo graffiti, rock, escepticismo. También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya, no convertirse en viejos prematuros. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de rutina y ruina? ¿Cocaína? ¿Cervezas? ¿Patatas bravas? Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar paz, así sea a ponchazos, entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos, y con el sentimiento y con la muerte, esa loca de atar y desatar. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? Vértigo, asaltos,
solo discotecas, también les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no. Me parece tender manos que ayudan a abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo les queda hacer futuro, a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. Pues eso es. Os quiero dejar el acompañamiento como ese nexo que hace posible todos los otros proyectos, mediación entre mediaciones, en una pastoral verdaderamente del anuncio y de la propuesta en medio de este mundo de cultura vocacional. Muchas gracias. No sé si Predicador, llevaste luz más allá del mar, diste tu vida a los demás, creaste un sueño de caridad.